Y entonces vamos a mandar el pizarrón. Acuérdense, ahorita como que lo que nos está costando trabajo es esto del ¿cómo se llama? De los subconjuntos en cuanto a eso de pertenece o no pertenece, ¿no? Acordémonos. Si tengo un conjunto cualquiera, ¿no? Y luego un subconjunto adentro, pues decía que era el esquema del huevo estrellado, ¿no? Este es el conjunto P, por ejemplo, ¿no? Y Q. Decimos que Q es su conjunto de P, si que. Si X pertenece a Q y X pertenece a P, ¿no? Lo que no era cierto era necesariamente al revés, ¿no? Puedo decir que P es un conjunto de Q si X pertenece a P y X pertenece a Q. O sea, de aquí para acá sí es cierto. ¿Sí? Pero de aquí para acá no necesariamente, ¿no? O sea, que pertenezca a P no implica que pertenece a Q. Y estuvimos haciendo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con las prepas, ¿no? Si aquí era la prepa 1, prepa 2, prepa 3, prepa 4, prepa 5, prepa 6. Y P eran los planteles de bachillerato de la UNAM. Pues aquí estaban los SHs, ¿no? SH Sur. Yo siempre pensé que era Norte y no es Naucalpan. Cuando todavía no trabajaba en la prepa El Vallejo. ¿Qué otro falta? El Azcapo y el Oriente, ¿no? Es que fíjense, CCH Sur, CCH Oriente, pues CCH Norte, ¿no? No es Naucalpan, Azcapo y Vallejo, ¿no? Ok. Entonces, ahí decíamos que el universo era ¿cuándo? Cuando tenemos un conjunto donde cualquiera es un conjunto, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera meter estos aquí, ¿quién podría ser el universo? Los planteles de la UNAM. Podría ser, ¿no? Por ejemplo, si tuviera el mismo conjunto P, ¿no? El mismo conjunto Q, a lo mejor aquí el universo sería ¿quién? Es que una escuela de la UNAM. Entonces aquí estarían probablemente las facultades, ¿no? O sea, aquí están las prepas, y aquí están los SHs. A lo mejor aquí todo afuera serían las facultades, ¿no? Ya, o sea, tendríamos que ver. Pero podría ser, o a lo mejor alguien pone, es una escuela de bachillerato de la Ciudad de México, ¿no? De la zona metropolitana, pues aquí estarán las vocacionales, los bachilleres, los CONALEPs. Va a depender de este universo, ¿no? De hecho, si aquí pusiera, por ejemplo, hacerlo con otro color. Si yo quisiera, nomás por necio, ¿no?
cambiar una escuela de la UNAM por un plantel de bachillerato en la zona metropolitana, entonces a lo mejor aquí afuera tendría los CONALEPs, los CECITs del POL y todas, ¿no? O sea, va a depender de eso, pero sí cumpliría, ¿no? El que sea plantel de bachillerato de la UNAM cumple con ser un plantel de bachillerato de la zona metropolitana. Pero de acá para acá no necesariamente, ¿no? Entonces, ya dependería de cómo lo pusieran, ¿no? Entonces estábamos tratando de usar esto para entender los conjuntos de números, ¿no? Entonces, yo entendía un conjunto que le había llamado ¿de qué? Conjunto de números naturales, que estaba hecho por los números que usamos para qué. Y en este caso, pues, lo puedo poner por extensión, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue una secuencia, ¿no? Aquí sí puede. Pero entonces veíamos que a la hora que me invento unas cosas que se llaman las operaciones, y que además en este caso se llaman operaciones binarias, ¿qué tienen de binarias las operaciones binarias? Bueno, si ustedes tienen un conjunto, en este caso de números, que serían, para empezar, los naturales, ¿sí? Dice que yo puedo agarrar dos elementos, ¿sí?, de los números naturales, les voy a llamar X y Y me invento algunas operaciones, ¿no? La más sencilla es la suma, ¿no? Y entonces la pregunta es, si X y Y son naturales, entonces la suma pertenece a los naturales. Ese era el criterio, ¿no? Eso se le llama cerradura. Y se traduciría así, ¿no? Si tengo dos números naturales, entonces la suma de esos naturales también debe ser natural. ¿Eso es cierto? Si sumo dos números naturales, el resultado de la suma, el número que le corresponde a la suma, ¿es natural? Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces decimos, ¿sí?, que el conjunto, la conclusión es el conjunto de los naturales es cerrado para la suma. Ok, entonces soy feliz, ¿no?, con la suma. Pero ¿qué ocurre con la diferencia? La diferencia entre tú y yo. Pregunto, si X y Y son números naturales, entonces la diferencia X menos Y es natural. ¿Será? No siempre, profe. Decíamos que no. Entonces, no tiene nada de malo, simplemente que no es cierto, ¿no? Entonces, el conjunto de los naturales no es cerrado. O sea, lo que quiere decir que no sea cerrado es que no que nunca ocurra, que no necesariamente esta diferencia es natural. Entonces, ya con una matemática un poquito más elaborada,
lo que hago es ampliar mi idea de número. Y es interesante porque diría ¿cómo se llama el personaje de Derbez? Armando Hoyos, ¿no? Si estos son números naturales, los demás son números artificiales. O sea, el conjunto, por ejemplo, de los enteros es un conjunto artificial, un poquito haciendo la broma. Bueno, la verdad es que la idea de número es un invento humano. Yo no sé si los animalitos cuenten. Probablemente de algún modo pueden evaluar, no sé, ¿no? Dónde hay más comida, o si algo está más lejos que otra cosa o más alto. Pero no sé si en un momento dado tengan la idea del número. Aún esta idea del número natural es un invento, hasta donde se entiende, es un invento humano, ¿no? Mínimo para saber cuánto tengo, cuántas mazorcas. Piensan así en los tiempos de las cavernas, ¿no? En la época de los picapiedra, en las cuevas, se pintaban tal vez con rayitas asociándolo a alguna cosa. Esa parte sí, no la sé, ¿no? O sea, la idea de contar, decíamos, ¿no? Es casi natural usar esa palabra, ¿no? Para el ser humano, ya cuando tenemos cierta inteligencia, ¿no? Pero ya hacer operaciones con esas cosas que llamamos números, ya es un poco más, ya habla de cierta pues, desarrollo, ¿no? Del conocimiento como para entender estas cosas que llamamos operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los números enteros? ¿Cómo le hago para que los números enteros sí sean cerrados? Pues lo amplío, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de cuando esto no es natural? ¿En qué momento esta operación falla en los naturales? Y por eso tengo que intentar ampliarlo a los enteros. ¿Cuándo la diferencia de dos naturales no es un natural? Cuando el número es negativo. Bueno, de hecho, para decir eso, ya estás dando los elementos. O sea, esto falla si X es igual a Y o si X es menor que Y. Esto ya me da inclusive una idea de orden, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar de este. Si X es igual a Y, ¿cuánto me da esto? 0, ¿no? Y de momento no he considerado el 0 dentro de los naturales. Habrá que ver si los mayas y los hindúes, que son los que consideraron el 0, lo hicieron con esta idea, ¿no? Pero acá se pone peor, ¿no? Si X es menor que Y, se pone peor el asunto, ¿no? Y por ejemplo, hace como 15 años, sí, como 15 o 14 años, me invitaron a dar a escribir un libro de matemáticas para secundaria con un amigo y una pedagoga ahí que nos jincaron, ¿no? Y nos tocaba, me acuerdo que nos repartimos la chamba y me tocó esa parte de números y todo. Era para primero de secundaria, nos dieron el programa de primero de secundaria y todo. Y cuando hablaba de los números negativos, era un poquito el problema de cómo hacer que los entendieran los chicos, ¿no? Y me acuerdo porque la pedagoga me criticaba que había usado ejemplos muy como de física, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas, la escala de temperaturas toma como referencia arbitraria, en el caso de la Celsius, la temperatura del hielo cuando se derrite, ¿no? A nivel del mar y en ciertas condiciones. Pero hay, por ejemplo, hay un ejemplo en que puedo tener cosas más frías que el hielo, ¿no? En el caso de la altitud,
se mide con referencia al nivel del mar, ¿no? Los elevadores, cuando son edificios que tienen sótanos muy abajo, como los estacionamientos, usan ese criterio, ¿no? Cuando dice planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, y luego ponen E1, E2, E3, ¿no? Pero hacia abajo, ¿no? Sería un poquito la idea del negativo. Pero en este caso es con respecto a algo físico, ¿no? Que es la temperatura del hielo, la altura del nivel del mar, el nivel del mar. Pero yo me acuerdo que muchas veces el ejemplo para enseñarle a uno los negativos era con las deudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, ¿no? Si la mamá de Juanito le da un billete de 50 pesos y le encarga un pan Bimbo, unos refrescos, le hacen a uno su lista, ¿no? Llega a la tienda de don Pepe y le dice que le surta todo lo que le encargó su mamá, que le hagan la cuenta y te preguntan, ¿cuánto es la cuenta de Juanito, no? Te dan los precios. La idea es que tú sumes, ¿no? Tanto del pan, tanto, ¿no? Vamos a inventar. No, pues te da 65 pesos. Como Juanito lleva nada más un billete de a 50, le dice a don Pepe que le fíe lo que ya no le alcanza, ¿no? Y luego venía la gran pregunta, ¿cuánto dinero tiene Juanito? Y te quedas así con cara de... Es como alumno de cuarto de primaria, ¿no? No, pues no tiene nada. O sea, no le alcanzó. Y le apuntaron lo que debe, ¿no? Pero en ese momento no te surge la idea de tener menos 15 pesos, ¿no? Mejor ahorita ya lo entenderíamos. En todo caso, lo que entiendes es que debes 15 pesos o tendrías que preguntarle en el libro, preguntarle al niño cuánto debe. ¿Cómo lo expresarías en este caso la deuda, ¿no? Porque no tenemos menos 15 pesos. ¿Vale? Ahora que sean más adultos y caigan en las garras de las tarjetas de crédito, ese es el problema, ¿no? A uno le prestan dinero con el uso de la tarjeta y entonces al final del mes uno debe dinero. Tú tienes bienes que compraste o la despensa o lo que sea que valen X cantidad de dinero, pero es dinero que no ha uno pagado, ¿no? Entonces, en términos de mi dinero, de mi posesión de dinero, pues, tengo menos no sé cuántos pesos, ¿no? En este caso se entiende como una deuda. Entonces, ahorita que dijiste, el resultado es negativo, quien hay veces que no vi porque tenía aquí puesto el pizarrón, nos referimos a esa idea, ¿no? Precisamente, para poder expresar esta operación, por ejemplo, ¿no? Para expresar esta operación de que si Juanito llevaba 50 pesos y le costó 65, para poder hacer esta resta tengo que inventar números que les llamo negativos, ¿no? Y en conjunto, con los que ya tenía, ya incluyó al 0. Ahora sí pongo a los negativos. Esto ya es más matemático, ¿no? Sí, cuando voy a misa, ¿no? Hay muchas parábolas del Evangelio que los prestamistas y todo eso, ¿no? O sea, esto de la deuda ya se conocía, pero nunca se le había manejado como números negativos hasta ya por 1400 o algo así. Por ejemplo, los romanos, ¿cómo harían operaciones con números negativos? No creo que las hicieran. Sabían lo que era una deuda y cosas así, ¿no? Pero no usaban la idea que tenemos ahora nosotros del número negativo. Entonces, ¿cómo dibujaría? Les haría la pregunta, ¿no? Si X pertenece a N, entonces X pertenece a Z. Si X es un número natural, X también es un número entero. Sí. Entonces,
el conjunto de los naturales debe ser un subconjunto de los enteros. Fíjense. Estoy diciendo lo mismo que aquí. Si X pertenece a Q y pertenece a P, entonces Q es un conjunto de P. Si X pertenece a los enteros y X pertenece a los naturales, entonces, déjenme hacerla bien. Porque si lo hago al revés, si la pregunta la hago al revés, si X pertenece a los enteros y X pertenece a los naturales. Perdón. Si X es entero, entonces es natural. ¿Todos los números enteros son naturales? No. No. Entonces, ¿cómo me iría quedando mi diagrama de Venn? Debe ser un poquito más chierres para que quepa. ¿Okay? Si aquí tengo el conjunto de los naturales. Voy a tener afuera a quién. A los enteros, ¿no? ¿Quiénes estarían aquí afuera? Aquí estarían el 1, el 2, el 5, el 47, el 1386, todos los que quieran. ¿Quiénes estarían aquí? Algunos que pudiéramos poner aquí, ¿quiénes serían? El -1, el 0. Y los números negativos. Los enteros negativos, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos los de afuera serían los enteros negativos y el 0. Acuérdense que el 0 tiene ese problema, no es que no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? No es positivo, no es negativo. Ayer estaba preguntándoles a los del 602, ¿el 0 es par o es impar? A ver. Pensar que hay congresos de matemáticas para decir esto, pero bueno. ¿Ambos? Porque el criterio, ¿cuál es? Pues que para que sea parte debe ser divisible entre 2, exacto, ¿no? Yo les decía, pues fácil, mira. Pero también es divisible entre 3, ¿no? De hecho, como dijiste, ¿no? Pues es ambos, ¿no? Puede ser par o impar, según lo queramos ver, ¿no? Bueno, ok. Ya soy feliz. Entonces, ¿qué digo ahora? El conjunto Z de los enteros es que cerrado para la diferencia, ¿no? Entonces digo, si sumo 2 enteros, ¿me da un entero? Sí, ¿no? Si hago la resta de 2 enteros, ¿me da un entero? Sí. Inclusive puedo complementar esto con la idea del inverso aditivo, ¿no? ¿Cuál es el inverso aditivo?
Dice, para toda X perteneciente, me voy a adelantar a los reales, existe un número tal que X más ese número me da 0. ¿Qué número le sumo a X para que me dé 0? El mismo valor de X, pero negativo, ¿no? Menos X, ¿no? X más menos X me va a dar 0. O sea, este le llamo inverso aditivo. Por eso en álgebra no manejamos la diferencia. Nada más manejamos la suma, pero incluimos la suma del inverso aditivo. Si yo les pongo 8 menos 15 en álgebra, esto equivale a 8 más menos 15, pero lo puedo expresar como suma. ¿Sale? Entonces ya lo que voy a decir es que o es cerrado para la diferencia o el conjunto de las zetas es cerrado para la suma algebraica. ¿Sí? O sea, puedo sumar enteros positivos, enteros negativos, enteros positivos con enteros negativos o como quieran. Y siempre me va a dar un entero. Cualquier operación de suma de un entero me va a dar un entero. Sumando positivos con positivos, negativos con negativos o positivos con negativos. ¿Sale? Yo ya soy feliz como una lombriz rascándose la nariz y a alguien se le ocurre abreviar la operación de la suma. Si yo sumo valores iguales, perdón, elementos iguales de los enteros, me invento una operación que se llama multiplicación. Entonces, yo pregúntome si la multiplicación es cerrada para los enteros. O sea, si X y Y pertenecen a los enteros, entonces el producto X por Y pertenece a los enteros. Si multiplico dos enteros, ¿me da un entero siempre? Sí, ¿Sí o no? Con seguridad. Sin miedo. Pues sí. Sí, ¿no? Entonces, también los enteros es cerrado para la multiplicación, ¿no? Pues ya vámonos, ¿no? Ya está todo hecho. Oiga, profe, ¿qué pex con la división? Sabía que había truco en esto. Si X y Y son enteros, la división X entre Y es entera. No. No. No, o no siempre. ¿Sí? Si dividen 8 entre 2, pues les da 4, ¿no? Pero si dividen 7 entre 5, ya valió gorro, ¿no? O sea, por lo menos no es entera. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cuál ha sido el truco ahorita? Tengo los números naturales, los puedo sumar. Me encuentro con que si lo resto, no siempre me da un natural, entonces me hago un conjunto más grande de números. Veo que ya si sumo cualesquiera números enteros, incluyendo a los negativos, siempre me da un entero. Si los multiplico, si sumo el mismo número varias veces que me invento la multiplicación, siempre me va a dar un entero, o 0, puede dar 0, pero sigue siendo un entero. El problema está en la división. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, Dios, qué horror. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo.
Pasé de los naturales a los enteros. Ahora tengo que poner más números que me representen estas operaciones. ¿Cómo se llama ese conjunto de números? Números Real. racionales. No, todavía no. ¿Los qué? Racionales. Racional. Correcto. X tal que X es un número. Racional. ¿Qué quiere decir racional? No me acuerdo si ya lo había platicado con ustedes. Esa palabra racional, ¿a qué se refiere? En latín creo que viene de aquí. ¿Qué tiene de racional? Da esta idea de razón. ¿O lo vieron en quinto en matemáticas, en geometría? Cuando tengo la razón de dos números, ¿qué implica? ¿Qué indica la razón de dos números? Por ejemplo, ¿qué es pi? No cuánto vale, ¿qué es? Una constante. Sí, ¿de dónde sale? Es irracional y demás chivos. ¿Pero qué representa este número? Esta constante. Como dice la cumbia, mi razón es... Pues representa una relación. ¿Entre quién y quién? Ya los puse a sufrir. ¿Nunca la habían pensado? ¿De dónde sale pi? O sea, ¿cómo se obtiene el valor? Es una bronca. Pero, ¿qué es? Algo que ya sabían los griegos. De hecho, a los griegos por eso les daba miedo ese número. Pero sí sabían qué era. La relación entre la circunferencia y el diámetro. Exactamente. Es una razón, una relación entre la medida de la circunferencia y la medida del diámetro. La longitud de la circunferencia. Ahí está. Y de hecho, de aquí sale la fórmula, que es igual a circunferencia, pues pi por diámetro, ¿no? Pero se parte de esto, de que sabemos que esta relación, esta razón, siempre es constante. Entonces, en matemáticas, una razón siempre es el cociente de dos números. Pero alguien podría preguntarse, oye, profe, pero pues a mí cuando me enseñaron a dividir me dijeron que la división servía para repartir. Y fíjense, si yo dijera que en una fiesta de niños es más, por ahí anda un video, ¿no? Que le dice el papá a la niña, le dice, a ver, dice, si tengo dos naranjas y tengo 4 niños, ¿cómo le hago para que le toque la misma cantidad a cada niño, ¿no? Y se queda la chamaquita así, ¿no? Con su carita. Que no sabe, ¿no? O sea, a ver, entiende. Si tengo 2 naranjas y 4 niños, ¿qué hago para que les toque lo mismo? Dice, pues jugo, ¿no? Jo. Entonces, si hago un razonamiento similar, una manera de entender la división es precisamente como reparto, ¿no? Si tengo 2 naranjas
y tengo 4 niños, pues yo divido 2 naranjas entre 4 niños, pues yo que esperaría que la niña contestara fuera esto, ¿no? Nos queda media naranja por niño, ¿no? Pero si tengo una fiesta y voy a inventar 30 sándwiches y en la fiesta invité a 15 niños, ¿cuántos sándwiches se come cada niño? Dos. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta operación al revés? Si hago 4 niños entre 2 naranjas. Pues indica cuántos niños para cada naranja. Pero suena raro, ¿no? ¿Por qué te dio risa? Porque suena medio absurdo, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto al revés? Ya le dio la recíproca. Sí, pero ¿qué les parece esta unidad? Medio niño por sándwich. O 2 niños por naranja. Está raro, ¿no? ¿Cómo reparto 2 niños por cada naranja si... O bueno, igual, ¿no? Les aviento la naranja y ahí córranle, ¿no? Que la agarre se la queda, ¿no? O aquí que digo que cada sándwich se lo come medio niño. Está como raro, ¿no? Entonces, en estos casos, más que entenderlo como repartición, suena mejor como comparación, como relación, como dijo mi amiga de la circunferencia del diámetro. ¿Cómo es la cantidad de naranjas con respecto a la cantidad de niños? Yo no sé si se los van a comer o van a hacer jugo, eso no me interesa ahorita. Me interesa la comparación de las cantidades. Si tengo 2 naranjas y 4 niños, ¿cuál es la relación entre las cantidades? Pues media naranja por cada niño. No porque aquí sería razonable que cada niño se coma media naranja, pero si hago la comparación al revés, ya no suena raro decir que hay el doble de niños que de naranjas. Lo mismo aquí, ¿no? Hay el doble de sándwiches que de niños. Yo no sé si se vayan a comer los mismos, nomás estoy comparando. Y aquí está al revés, ¿no? Hay la mitad de niños que de sándwiches, ¿vale? Entonces, la idea de razón sigue siendo una división, pero ya no es de repartir, sino de comparar. ¿Sí? El término razón en matemáticas te refiere a la comparación de 2 cantidades, la circunferencia con el diámetro, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? Si me dicen que en la venta nocturna de Liverpool, las laptops tienen 18% de descuento. ¿Qué quiere decir este 18%? ¿Sí saben sacar el porcentaje? No digan que no, porque sí me indigno. Si la laptop vale 16,756 pesos, ¿cuánto es el descuento? Pues multiplíquelo por .18. ¿Pero por qué por .18?
porque es la parte del precio a tratar. Y pues ese sería el descuento, más no el valor final. Sí, la fórmula es esa, ¿no? El descuento va a ser el precio por punto 18, ¿no? Pero ¿por qué punto 18 y no 18? O 1.8 o 180. Porque el 1 representa. A ver, uno por uno. ¿Por qué qué? Porque aumentaría el valor del precio. A ver, no se encimen, espérenme. Creo que tienen prendidos los... No, tienen prendidos. ¿Por qué se oye feo? A ver, ¿por qué? ¿De dónde saco el punto 18? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer? 18 entre 100. Creo que esto sí es un micrófono que anda mal ahí. No se entiende. A ver, por el chat. 18 entre 100. ¿Eh? A ver si quieren por el chat para que... Porque soy raro. A ver, dice 18 entre 100. Correcto. Es una parte proporcional. De hecho, lo que hace uno con el porcentaje es decir, por cada 100, ¿cuánto voy a descontar? 18. Si el objeto costara 100 pesos, me descontarían 18 pesos. Pero como no vale esto, tengo que hacer una proporción, ¿no? Va a ser el descuento entre el precio, me tiene que dar 18 por cada 100. Hagan una regla de 3 y entonces ya les da el precio por 18 entre 100 y 18 entre 100 es precisamente el punto 18. ¿Sale? Pero es una razón. Igual podrían decir, hay un descuento de 9.50. Bueno, también se puede. Es lo mismo, ¿no? Sáquenle mitad y mitad y entonces estaría padre, ¿no? Imagínense el anuncio de Liverpool. En la venta nocturna de Liverpool, todas las laptops con un descuento de 9.50, ¿no? Pues todos entendemos el 18%, ¿no? Ok, entonces esto es choro para recordar qué es una razón, ¿no? Entonces, esta idea del número racional es precisamente para poder expresar estas operaciones, ¿no? Dice, es un número racional si que se definen así. ¿Quién sabe por qué usan P y Q? Fíjense que los defino con los números enteros. ¿Sí? X es racional si es la división de dos números que sean enteros. Por eso pi no es racional. Por ejemplo, ¿quiénes serían los números racionales? Así en principio. Las fracciones y los números decimales que sean como periódicos. Primero que las se repiten. fracciones. Ajá. Primero las fracciones, ¿no? 3/5, 8. ¿Qué podría ser? Séptimos, 2
octovenos, 15 cuartos. Pueden ser impropias, ¿no? Ok. ¿Qué otras? Normalmente de estas divisiones o dan decimales finitos. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto daría 3/5? Si lo pongo en la calculadora. Va a dar 0.6, ¿no? ¿Cuánto va a dar? 1.25, ¿no? Pero estos, ¿cuánto dan? Da 0.22 periódico, ¿no? ¿Quién sabe cuánto dé? ¿Alguien tiene su cálculo? 1.1428. Pero ese ya es irracional, ¿no? No, fíjate. A ver, vamos a ver cuánto da. 7 por 1, 7 y 1, 8. 7 por 1, 7 y 3, 10, ¿no? Bajo, 7 por 4, 28 y da 2. 7 por 2, 14 y da 6. 7 por 7, 7 por 8, 56. 7 por 5, 35. 7 por 7, 49. 7 por 1, 7. Y 3, 10. Aquí empieza el periodo, mira. 7 por 4, 28. Aquí empieza el periodo. Porque este residuo es este de acá. ¿Sí? Ahora este 30 es este. Y entonces a partir de aquí va a empezar a dar 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Pero es periódico, ese es el periodo. ¿Sale? O sea, no tiene que ser .6666 ni .24, 24, 24, 24. Eso es lo complicado de los decimales, de los números periódicos. Se supone que todos son, y la bronca es demostrarlo, todos deben ser racionales. Todos en tarde o temprano tienen que presentar un periodo. ¿Sale? Entonces, los decimales periódicos, las fracciones comunes, los quebrados, los decimales finitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sería 6.423? 422, porque sea fácil. ¿Cuál sería la manera más fácil de encontrar sus enteros, su fracción? Así. Sí es fácil cuando sabemos que es finito. ¿Cómo le harían aquí? ¿Qué números divididos, enteros, me dan este número? Lo ponemos ahorita aquí. Aquí estarían mal los puntos suspensivos porque no siguen un orden. No lo estoy poniendo de que... Es más, podría poner, por ejemplo, menos 2.5, ¿no? Que equivaldría a menos 5 entre 2, ¿no? Pero siguen siendo enteros. No importa que sea negativo. ¿Qué les podría dar este número? 6.422 entre 1000. Pues sí, ¿no? Fácil, ¿no? Ya de aquí lo simplifico, ¿no? Le saco mitad. 5, 6, 7, no, hasta ahí se queda. Sería ¿no? Pero son enteros, ¿no? En fin, se puede poner un montón. ¿Los enteros son racionales?
Hay dos números enteros que me den 15. Sí, ¿no? 45 y 3. No. 45, ¿no? 3, ¿no? Sí, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 5, 15, sí. O alguien también podría decir, pues 90 sextos, ¿no? O 30 medios, ¿no? Pero ¿a poco se nos ocurre esta? Por ejemplo, ¿cómo sumábamos 8 séptimos más 3 enteros? ¿Cómo nos enseñaron? Multiplicando el 3 por 7. Y luego, Sumas 21 más 8 ¿así nomás? sobre 7. ¿Y por qué puedo hacer esto? ¿Quién sabe? Así me enseñaron. Se supone que se le pone un 1, ¿no? Entonces hace 7 por 1, 7, 8 por 1, 8 y 7 por 3, 21, ¿no? Pero ¿por qué puedo hacer esto? O cuando multiplican, ¿no? 15 cuartos por 2. ¿Qué hacen todos? 15 por 2 y 4 por 2, ¿no? ¿Qué les dice el maestro? No, que no sé qué. Mira, para que no te equivoques, aquí le pones un 1. Entonces 15 por 2, 30 y 4 por 1, 4. ¿Por qué puedo hacer esta operación? Porque es un número racional, ¿sí? Cualquier entero lo pueden poner como fracción de enteros, ¿sale? Y entonces, pues hacemos la misma pregunta, ¿no? Hacemos la misma pregunta. Y díganme ustedes si dos números, perdón. Espera. La pregunta es, si X es racional, perdón, si X es entero, entonces X es racional. Todos los racionales los enteros son racionales. Todos los puedo escribir como fracción. Ok. Y para acá, todos los racionales son enteros. No. Entonces, ¿qué parentesco hay? Los números enteros son subconjunto de los racionales. Entonces, vamos a ponerlo acá arriba. Aprovechando el color. ¿Sale? Vamos a poner aquí a los racionales. Se me olvida cambiarle. Ok, la canción, ¿qué pasó? Me equivoqué de botón. Ahora sí. Pues, ¿quiénes estarían aquí afuera? Aquí están los naturales. Aquí los enteros. Y aquí afuera.
Fíjense, el hecho de que sea subconjunto quiere decir que cualquier entero está dentro de los racionales y también de los naturales. Cualquier natural es racional. Pues que por ser entero es racional. Pero de acá para acá ya no. ¿Quiénes estarían aquí? Las fracciones. Los que no se pueden simplificar a entero, ¿no? ¿Qué otro pusimos? Así que 3/5, ¿qué otro? 8/7, ¿qué otro? 2/9, 5/4. O igual si los quiero dejar en decimal, ¿no? Menos 2.5, 3.211 avos. Todos los que yo quiera poner. Si estos se pueden reducir a entero, caerán acá. Si aparte son positivos, terminarán acá. ¿Sale? Pero ya va a depender. Y aquí fíjense que literalmente qué tramposos somos. Habrá números que no se puedan expresar como fracción de enteros. Sí. Van a decir que sí. ¿Cuáles? Los Los irracionales. irracionales. Exactamente. ¿Cómo definiríamos un irracional? Y se van a reír, así tanto choro para esto. Pues como un número que no puede ser expresado como fracción. Así de simple. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes serían los irracionales? Pi, E. ¿Quiénes serían los irracionales? Fíjate que aquí sí nos vimos bien tramposos, ¿eh? ¿Cómo me dijiste? ¿El que no se puede qué? No puede ser expresado como una fracción. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás negando esto, ¿no? Si un número racional es el que se expresa como fracción de enteros, ¿sale? ¿Quién sería un irracional? Sería la negación, ¿no? O literalmente decir que no es un racional. ¿Pero qué nos decía la negación de un conjunto? Si yo tenía X es un mes sin R, ¿quién era X no es un mes sin R? O X es un mes con R. O sea, al negar esta, ¿quiénes pasan a formar parte de ese otro conjunto? ¿Cómo le habíamos llamado? ¿Su complemento? El complemento. ¿Sí? Si mi universo son los meses del año y aquí son los meses con R, pues todos estos son los meses sin R. Y le llamaba precisamente el complemento. Entonces, ¿quiénes son los números irracionales? El complemento de Q. Entonces van a ver que el símbolo de los irracionales es precisamente este. Q con Q'. Pero entonces, ¿qué debe hacer un conjunto con su complemento? ¿Qué deben formar? Ya me voy a meter en otra cosa que vamos a empezar a ver. Porque ya no es lo mismo de aquí, ¿no? Aquí cada conjunto es un conjunto del anterior, pero el conjunto de los irracionales ya no es subconjunto de los racionales, o que fuera subconjunto, ¿no?
Más bien, todos los que no están aquí, que son los irracionales, pero están dentro de qué conjunto, que tentativamente va a ser mi universo. Los reales. Los reales. Vientos. Ujú. Esos van a ser, mi universo van a ser ¿quién? Un conjunto que yo lo bautizo como los números reales. Y entonces aquí afuera, ¿quiénes van a estar? Los irracionales. Ajá, pero por ejemplo, uno de nuestros Sí. favoritos, otro. Raíz Fi. cuadrada de 2. ¿Y Fi quién es? Raíz de 2. Ah, caray. No sabía que tenía nombre, pensé que era la razón áurea. La razón áurea, ¿no? Pero las raíces que no son exactas, ¿no? Todas las que se les ocurran. Y ya acabamos con los números. Para la mayor parte de las matemáticas así de, digamos que de prepa, y las que usamos, ¿no? Para la vida. Aunque no sé cuánta gente use API, ¿no? Pero, perdón. Sí la usamos mucho en matemáticas, ya más o menos, estadística, los que vayan para área 2, para área 1. La función exponencial se calcula con base en los logaritmos, ¿no? Pero ya para matemáticas más complicadas, empiezo a tener problemas cuando me ocurre esto, ¿no? ¿Cuánto vale X ahí? Porque fíjense que cada conjunto lo fui sacando, perdón, porque tenía, el conjunto era limitado en algunas operaciones, ¿no? En los naturales está limitado en la resta, ¿no? Entonces me invento los enteros, pero los enteros están limitados en la división. ¿Sí? Me invento los racionales y luego últimamente todo lo que sobre le llamo irracionales, ¿no? Entonces entre todos formo los números reales. Pero de repente resulta que el maestro de la secundaria, que ecuaciones de segundo grado, bla, 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 y a lo mejor se equivocó, o a lo mejor lo hizo para enseñarles un caso especial. ¿Qué ocurre aquí? Ahora sí, perdón, te interrumpí. Es una raíz negativa. Ajá. Si despejo, y aquí tengo un problema. Que por la ley de los signos, ¿sí? Yo tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me dé menos 1. ¿Sí? Esa operación se llama raíz cuadrada, pero tengo este problema. Que no hay ningún número real que haga esta operación. Pues una opción es dejarlo ahí. Normalmente decimos que no tiene solución, ¿no? Pero tenemos que decir que no tiene solución real. La verdad es que tenemos que entrarle, o por lo menos considerar que existen números donde esto sí funciona. Son los números, ¿quién? Imaginarios. Imaginarios. Curiosamente sí funcionan. Yo siempre les di la vuelta, pero ya vi que los electrónicos sí manejan unas cosas que llaman funciones de variable compleja y tienen esta, la aplicación es esta. Este número que, ahora que veamos números complejos, lo bautizamos como I. I es la raíz de menos 1 y se cumple que I cuadrada da menos 1. Pero esto solo funciona
en un conjunto nuevo de números que se llaman los imaginarios. Y entonces ya los reales con los imaginarios forman un conjunto, o es que un universo más grande. Alguien me va a decir que es un multiverso, quién sabe. Sí, porque no puede haber varios universos, ¿no? Dice, ¿cómo no, profe? Sus compañeros que son amos de los cómics, sería un multiverso, ¿no? Entonces aquí tendríamos el conjunto de los números complejos. Y aquí afuera estarían los imaginarios. Todas las raíces pares de números negativos. ¿Sale? Vamos a ver ahora que lleguemos a la parte de números complejos, que todos los números complejos se escriben así. Entonces le llama parte real y parte imaginaria. Y entonces cualquier número real lo podemos entender así. Es un número complejo en el que su parte imaginaria vale 0. ¿Sale? Y un número imaginario lo vamos a entender así, en el que su parte real vale 0. ¿Sí? Vamos a tener que entrar a entender esta parte, pero eso ya va a ser allá más adelante, cuando veamos la unidad de números complejos. ¿Va? Entonces, fíjense, ahorita quise usar esto de los subconjuntos para que entendiéramos cómo se forma el conjunto de los números reales y ya extenderlo al de los imaginarios, ¿no? Hay una... Yo no soy matemático, pero hay una, yo creo que ya con esto le paramos. Dicen que es la expresión matemática más hermosa. Se llama es la igualdad de... Si alguien la busca ahorita. Y se pregunta uno cómo hay gente que tiene la cabeza para plantearse esto. Y dice que el número e elevado a la raíz de menos 1 por pi más 1 debe dar 0. No sé cómo se saque. Ya la he visto, pero pues está medio latoso. Pero dice que es la igualdad más bonita porque incluye los 5 números más importantes. ¿Sí? ¿Este es quién? El elemento neutro de la suma. Elemento neutro de la multiplicación. El número de Euler. La razón circunferencia diámetro. Y la raíz de menos 1. Estos 5 números relacionados entre sí dan esta igualdad. ¿Cómo llegó a ella? ¿Cómo? No lo sé, no me sé la deducción. Pero por ahí búsquenle si quieren, léanle. Y pues no sé, ¿no? Los griegos le encontraban magia a los números, ¿no? Magia en el sentido de que tenían que representar algo divino. O sea, no que fueran conjuros, ¿no?
pero si ya expone que el la estrella de 5 puntos y que los pitagóricos, y hay que le asocia cosas satánicas, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Pero la verdad es que, pues sí tienen cierta, pues yo pensaría, ¿no? O sea, no debe ser casualidad, o no creo que sea casualidad que haya ese tipo de relaciones en los números, ¿no? Por eso a los griegos les costaba trabajo, por ejemplo, las raíces. Ahorita que platicábamos de pi, ellos no llegaron a decir que era 3.1415 y cacho, ¿no? Ellos usaban una aproximación en fracción. Lo consideraban, o sea, tenía que ser una razón, un número racional. Inclusive porque ellos pensaban que el círculo era la figura perfecta, ¿no? No tiene inicio, no tiene fin, indica la idea de un ciclo y otras cosas medio místicas, ¿no? Ahora nosotros no tenemos ningún problema en entender que existen esas cosas llamadas irracionales, ¿no? Pero se encuentra uno con estas expresiones, por ejemplo, ¿no? Yo el día que me la platicaron dije, está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, entendemos cómo elevar un número, ¿no? Si ustedes les digo cuánto es pi al cuadrado, pues lo hacen en la calculadora y no tendrán problema en entender que hay que multiplicar 3 puntos por 3 puntos y lo mismo, ¿no? Aunque sea infinito, lo más probable es que a lo mejor la calculadora tenga el valor de pi a 10 dígitos y con eso es suficiente para que haga las operaciones o de algún modo tiene algún algoritmo, ¿no? Pero la operación la entendemos, igual e, ¿no? Si les digo e cuadrada, pues e por e, 2,718 y cacho por 2,718, lo que sea, ¿no? Pero cuando elevamos un irracional a otro irracional, está más complicado, ¿no? Si de por sí batallamos con los exponentes fraccionarios, ¿no? Por ejemplo, 9 a la 1 medio, pues nos tenemos que acordar que a la 1 medio representa la raíz cuadrada. Pero, por ejemplo, 9 a la pi, ¿cómo lo explico, no? O sea, es una multiplicación de 3, 14 veces o cómo, ¿no? Si aparte es un irracional elevado a otro irracional, pues se pone peor el asunto, ¿no? Porque son infinitos decimales con infinitos decimales, ¿no? Pero si aparte de todo, todavía tengo que multiplicarlo por un imaginario, o sea, ¿cómo hago esta operación? Y lo que es peor, ¿cómo sé que esto es exactamente -1 para que con este 1 me dé 0? Eso sí, yo creo que es de mentes superiores, ¿no? Alguien diría que Euler era alienígena, tal vez, ¿no? No, no lo era, pero es gente que tiene una capacidad que la verdad es que la mayoría de la gente no tenemos, ¿no? Yo esperaría que alguno de ustedes fuera alguien así, ¿no? Pero el que aparezcan, les digo, esas relaciones de números, sí se queda uno así como... Pues, no, o sea, les decía hace rato, el número es una invención humana. ¿Cómo encuentro esas relaciones? Pues tan interesantes, no sé. ¿Vale? Se los dejo para que reflexionen. Y vamos a empezar a ver operaciones de conjuntos el lunes, ¿no? Aprovechando, si vieron por ahí la publicación en el grupo, puse unas ligas para la Khan Academy, excepto para ustedes. La verdad es que no he encontrado en la Khan Academy operaciones de conjuntos. Tengo que seguir escarbando para las demás unidades. Si encontramos material ahí en la Khan Academy, ya les daré el código, y si no, pues lo vamos a tener que seguir manejando por fuera. ¿Vale? Entonces, pues, si quieren, por hoy lo dejamos hasta aquí. Y ya el lunes le seguimos. Ven para que descansen tantito. ¿Sale? Son muy serios, nunca me contestan, nomás unos poquitos. Digan, por lo menos que sí. Bueno. Si quieren para saber que ahí están. Órale, pues. Entonces dejémoslo ahí y nos vemos el lunes, ¿sale?